Hola. Sin esperar una interrupción que nos prescriba una aceleración de contenidos, pues vamos a explorar la historia en particular, pero se puede extender a las humanidades en general, incluso a la educación entera, puesta en relación con la llamada inteligencia artificial. Porque todas las comunidades de aprendizaje actualmente en todo el mundo deberían hacer un parón reflexivo sobre si estamos o no en una era de inteligencia artificial. Y dichas comunidades de aprendizaje, si quieren reunirse, concentrarse, congregarse, si lo hacen en español, dicha reunión merece ser llamada simposio. Una manera incorrecta de llamar en español a una reunión de personas mínimamente formadas sobre un tema para exponer dichos contenidos que uno se ha formado, una manera incorrecta sería simposium sin tilde. Algo más correcto sería simposium con tilde, aunque la RAE lo desaconseja y aconseja simposio y no aconseja simposium sin tilde con Y, porque aunque parezca un latinismo, porque en latín se escribe simposium con Y, en realidad es un anglicismo porque en el mundo anglosajón se utiliza simposium sin Y. En realidad todo esto proviene del griego, simposium banquete. Nuestra exploración se ha basado en 10 investigadores de la llamada inteligencia artificial que por probidad académica los vamos a nombrar: Javier López Otero, Ana Enríquez Orrego, Juan Madrueño Criado, H. Álvarez Sepúlveda, César Augusto Camino Herrera, Vinicio Paul Granda Valencia, Sandra Lucía Vega Miraba, Ximena Vales Calavarelo Delgado y los formados en filosofía Carlos Madrid Casado y Nick Bostrom. Pues bien, empecemos ya a un nivel introductorio a la inteligencia artificial, así llamada en la historia con H mayúscula. Y nos preguntamos, ¿de qué va la historia? La historia con H mayúscula. O sea, la historia con H mayúscula va de la historia con H minúscula. La historia con H mayúscula se refiere a cierta área de conocimiento y la historia con H minúscula se refiere a ciertos procesos humanos, a ciertos actos históricos, a ciertas acciones, a ciertos aconteceres de nuestra especie. ¿De qué va la historia, la asignatura, la ciencia, el área de conocimiento de la historia? ¿De qué va la historia? Pues muy sencillo, va de comprender el pasado, ¿vale? Pero ¿cómo se comprende el pasado? El pasado se comprende sintetizando con monumentos y con documentos. Eso de forma directa, y de forma indirecta, pues con textos que versen sobre monumentos y documentos, que versen con la mayor objetividad posible. Ser objetivo en historia no quiere decir ser neutral. Es más, no se debe ser neutral en historia. No puedes quedarte al margen. Pero hay que ser objetivo. Vale, ¿y cómo se accede a contenidos históricos lo más objetivamente redactados, expuestos, presentados? Bueno, pues se accede con bibliografía rigurosa sobre acontecimientos históricos que vienen a formar lo que se llama historiografía. Eso de forma académica, tradicional. También podemos hacer juegos de rol, ponernos en la posición de ciertas figuras históricas, de ciertos personajes históricos. Así lo hemos hecho nosotros con nuestros alumnos. Se puede ver en el canal Club Debate Seca Alborán vídeos en que nuestros alumnos se pusieron en la piel de soldados de la Primera Guerra Mundial, cuando cierto día de Navidad pararon la guerra y se pusieron a jugar a fútbol. Eso lo recreamos, y otras recreaciones varias que han hecho nuestros alumnos, poniéndose en la piel. Juegos de rol son simulaciones, y también una manera potente es debate de competición académica en el aula. Pueden surgir temas interesantes haciendo debates, como si el asesinato de Julio César fue legítimo, sobre si, ¿cómo lo llamamos?, la llegada, la entrada de los españoles, ¿en dónde? En América,
si eso fue un acontecimiento positivo o negativo. Podríamos ahora preguntaros si los españoles actuales debemos pedir perdón a América. Se podría preguntar si el pueblo alemán fue culpable del genocidio a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Podemos preguntarnos si la Unión Soviética ha sido un fenómeno histórico positivo o negativo para la humanidad. Podemos preguntarnos si las bombas del 6 y 9 de agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki fue un acontecimiento positivo o negativo para la humanidad, en el sentido de ¿se pudieron evitar? ¿Era obligado lanzarlas? ¿Fue necesario lanzarlas? Podemos preguntarnos si el término reconquista es un término que se puede utilizar en la historiografía española. Libros, juegos, debates. ¿Y bajo qué ámbitos, bajo qué dos metodologías de la historia, con H mayúscula, podemos enmarcar libros, juegos, debates? Bueno, pues bien en el ámbito de la metodología de la historia tradicional o bien en el ámbito de la historia digital, las humanidades digitales. Las humanidades digitales hace ya años, más de una década, más de 2 décadas, que operan, y su último capítulo es la inteligencia artificial. ¿Bienvenida? Para darle o no la bienvenida deberíamos saber qué se puede hacer en historia con la así llamada inteligencia artificial. Bueno, se puede hacer varias cosas, una que tiene que ver con el lenguaje natural, porque las así llamadas inteligencias artificiales pueden procesar, pueden generar lenguaje natural, y con este procesamiento generativo del lenguaje natural se facilita la interacción alumnado con materiales históricos. Otra cosa que se puede hacer son simulaciones, juegos de rol, para así entender mejor los fenómenos históricos desde dentro. Otra cosa es asistencia a la investigación histórica, accediendo a datos históricos, bases de datos, recursos, fuentes. También se puede hacer líneas de tiempo para entender la cronología de los fenómenos históricos. También se puede hacer mapas con contenido histórico. También se puede hacer sistematizar información vasta y compleja. También se puede hacer reconocer patrones y tendencias en datos históricos, porque puede suceder que los algoritmos nos ayuden a revelar vínculos entre acontecimientos que aparentemente no estaban relacionados, pero sí lo estaban, y gracias a los patrones, a los algoritmos, podemos ver dicha relación entre acontecimientos aparentemente no relacionados. La primera cosa que hemos nombrado es el lenguaje natural. Se suele llamar esta maquinaria, estos cachivaches, chatbots. ¿Y qué podemos hacer con los chatbots? Resúmenes de temas. El chatbot puede ser un moderador en discusiones entre estudiantes. Podemos evaluar la respuesta de los estudiantes, el profesorado, y el alumnado puede ver qué evaluación está teniendo. Los chatbots pueden proporcionar contextos históricos adicionales, pueden sugerir fuentes primordiales relevantes, también fuentes secundarias, pueden simular diálogos con figuras históricas, y todo esto que estamos diciendo en realidad supone un desafío crítico respecto a la información que habrá que evaluar para no tragártela. Entonces, en realidad, se está animando al alumnado a potenciar y desarrollar su pensamiento crítico. Y respecto al profesorado, pues nos puede ayudar a obtener de forma rápida cuestionarios para ponérselos a nuestro alumnado, y también cierta obligación
porque dada esta facilidad con que el alumnado va a manejar y está manejando información, tienen que ser críticos, pero para eso habrá que enseñarles. Entonces, el profesorado tiene la obligación de fomentar y enseñar el espíritu crítico entre sus alumnos. Bien, y más concreto, del aprendizaje de historia con inteligencia artificial, pues hay herramientas concretas que nos facilitan chatear con figuras históricas, nos permiten hacer líneas de tiempo histórico, nos permiten crear mapas con contenido histórico representado, nos permiten hacer vistas aéreas del planeta, nos permite recibir lecciones de ciencias de la sociedad en estructura cúbica. Incluso podemos tener exploraciones virtuales en 3D del entorno de ciertos personajes históricos, como por ejemplo físicos. Y especificar, estipular directamente qué línea de tiempo nos interesa que aparezca. Análisis dialógico de la inteligencia artificial en la historia. Dialógico porque no nos vamos a quedar en un mero choque dialéctico de una posición favorable, una posición contraria y hacerlas chocar a ver qué pasa ahí. No, vamos a tener en cuenta 3 enfoques. Primer enfoque, líneas favorables al uso de la inteligencia artificial en la historia, líneas favorables, pero acríticas. ¿Por qué acríticas son las líneas favorables? Porque solo vemos entusiasmo en las líneas favorables. No vemos o apenas vemos un atisbo de crítica en las personas que se muestran favorables al uso de la inteligencia artificial, al menos mayoritariamente. Aunque ya empiezan a haber voces que, a la vez que nos recuerdan los aspectos positivos de la inteligencia artificial en la educación, también nos dicen explícitamente que hay aspectos negativos. Aspectos negativos que vamos a exponer en el segundo enfoque, líneas críticas. Llamamos líneas críticas, no líneas contrarias. ¿Por qué? Porque son críticas, examinan, pero no son necesariamente contrarias, porque para poder tener en un futuro, a ser posible, cercano, unas herramientas de inteligencia artificial mejores o sin apenas errores, tendremos que hacer un diagnóstico de cuáles son dichos errores. He ahí esta línea o estas líneas críticas. En tercer lugar, evidentemente, también se pueden pensar líneas contrarias al uso de la inteligencia artificial en historia, en humanidades en general y en toda la educación, globalmente. Y fuera de la educación también. Empecemos pues con el primer enfoque. Vamos a indicar, sin apenas explicar, 7 líneas favorables al uso de la inteligencia artificial en la historia. Posiblemente una persona entusiasta podrá encontrar más de 7 o incluso reducir esas 7 a una sola, que es su pleno entusiasmo hacia la inteligencia artificial. Indiquemos pues las 7 tesis. Empecemos pues, primera tesis favorable al uso de la inteligencia artificial en la historia. 1. El aprendizaje de la historia con inteligencia artificial se vuelve más atractivo y así el alumnado está más motivado. Desde posiciones críticas y contrarias podríamos decir esta primera tesis que tiene el prejuicio interno, acríticamente, de que la educación necesariamente tiene que ser atractiva, de que a la fuerza el alumno tiene que estar siempre motivado. A esto hay que decir varias cosas. Primera, también todo esto implica otro prejuicio, el prejuicio de que es malo el aburrimiento, de que hay que extirpar el aburrimiento en clase, de que el docente tiene que ser un payaso, un showman,
el ser más espectacular, imaginativo, fantasioso habido y por haber. Entonces aquí está el prejuicio contra el aburrimiento. Entonces estos no se enteran que el aburrimiento es maravilloso. El aburrimiento es la semilla de la creatividad. No toda la creatividad viene del aburrimiento, ni todo aburrimiento genera creatividad. Pero cierto aburrimiento desencadena creatividad. Matas el aburrimiento, matas una de las vías de la creatividad. Y luego el prejuicio de que siempre el alumnado tiene que estar motivado y si no lo está, es culpa del profesorado que se tiene que pensar mil y una maneras para motivar al alumnado. Aquí se olvida una cosa evidentísima. Para que la especie humana no empeore, nuestras criaturas más jóvenes, más adolescentes, más infantes, tienen que adquirir destrezas, competencias y contenidos. Y los tienen que adquirir, estén motivados o no estén motivados. Porque cuando se imponga la realidad, cuando tengamos un problema grande, mediano o pequeño, a la realidad tú no le puedes decir, espera un momento, realidad, es que ahora no estoy motivado. Déjame que me motive o realidad, motívame tú a mí y cuando ya esté motivado, resuelvo el problema. Al hoyo vamos así, al hoyo vamos. Segunda tesis. Con la inteligencia artificial en historia se accede a mucha información y recursos de forma fácil e instantánea y así se facilita la comprensión de contenidos históricos. Tercera tesis. Con la inteligencia artificial se puede personalizar la experiencia del aprendizaje porque se adapta a las necesidades del alumnado. Cuarta tesis. La inteligencia artificial fomenta un aprendizaje más interactivo y participativo gracias a las operaciones de los chatbots. Todo un potencial conversacional. Y pues acaso luego no nos da tiempo desde el enfoque crítico contrario, pues ya advertimos de un problema que estamos viendo algunos docentes ya, ahora mismo, en nuestro alumnado y que consideramos un peligro, que es este factor potencial de conversación, este lado de conversacional a un nivel máximo. ¿Por qué? Porque hemos detectado que algunos estudiantes hablan con su inteligencia artificial explicándole sus problemas, esperando una contestación y lo utilizan como si fuese un psicólogo. Se sinceran a nivel afectivo y esperan consejo psicológico, cuando una inteligencia artificial no es un psicólogo ni un profesional de problemas con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con niños. Quinta tesis. Con la inteligencia artificial en historia, los estudiantes se preparan para el futuro. Esto puede ser una profecía autocumplida. Del futuro nada está escrito, o si está escrito poco valor tiene, a no ser que esté a partir de ciertas proyecciones racionales. Pero claro, si decimos que en el futuro sí o sí va a haber mucha implantación de la inteligencia artificial y para eso te tienes que acostumbrar ahora, pues claro, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Un incremento de la presencia de la inteligencia artificial en la educación, en las casas, en los trabajos, en todos sitios. Claro, de esta manera te garantizas que cuando llegue a corto plazo ese futuro esté poblado de inteligencia artificial. Claro, porque la has poblado antes con esta profecía de que el futuro estará poblado por la inteligencia artificial. Profecía autocumplida. Más tarde diremos algo más. Sexta tesis. Con la inteligencia artificial se desarrolla el pensamiento crítico. Este contenido que acabamos de decir prácticamente es un mantra que se repite
en todas las personas favorables a críticas de la inteligencia artificial. El sintagma más utilizado en educación actualmente es pensamiento crítico. Mi método consiste en esto, mi actividad consiste en esto, y con esto se desarrolla el pensamiento crítico. Con esta metodología, que consiste en ABC, repercusión, resultado, viene el pensamiento crítico. ¿Cómo? Es un misterio. Bueno, pues estas 6 tesis, de todo su encadenamiento argumentativo, nos llevan a la síntesis, que sí es la 7ª tesis, pero es la tesis realmente favorable, que es: con la inteligencia artificial se comprende mejor el pasado. Nos vamos ya al segundo enfoque. Tras haber visto tesis favorable al uso de inteligencia artificial en la historia y en las humanidades en general, pues nos vamos ahora al enfoque medio, que es tesis críticas con el uso de la inteligencia artificial, dando por hecho que tras realizar esta crítica, pues los ingenieros informáticos se podrán a la labor para resolver estos 12 puntos. Primera tesis crítica. La calidad de las imágenes depende del que hace las instrucciones, de cómo hace las instrucciones. Este desajuste a veces entre lo que quieres imaginativamente, icónicamente, y lo que recibes, se irá solucionando cuando aumente el nivel de la tecnología. Lo que no sé si mejorará es el sesgo que también está en la producción de imágenes, no solo en la producción de texto. Esto lo hemos visto, no nos lo han contado. Pedir la generación de imágenes de un entrelazamiento en historia de lo tradicional y lo tecnológico, de un enfoque en educación tradicional y un enfoque en educación tecnológica, en historia, y el resultado primero fue una serie de mujeres con velo integral, solo se veían los ojos, con un ordenador en la mano. Se le volvió a pedir, y entonces en vez de mujer será un hombre con barba larga, ataviada de una manera que podríamos decir habitual en las personas que siguen el credo musulmán, también con un ordenador. Entonces nos dimos cuenta que cuando le pedíamos una fusión, una unión, un entrelazamiento en educación de la metodología tradicional a la metodología tecnológica, ¿qué entendía? Si es que entendía algo por tradicional: Islam radical. Nos vamos a la segunda tesis, que es que los modelos de lenguaje a gran escala pues tienen sus limitaciones significativas en cuanto al volumen de información que son capaces de procesar. Claro, son modelos de lenguaje de gran escala, pero una gran escala reducida, de momento. Pero esto se parece a lo anterior, que es cuestión de tiempo que la tecnología mejore y realmente pueda ampliar la cantidad de información que procesa y puede contestar. Nos vamos ya a tesis críticas de más enjundia que tienen que ver con lo que realmente se hace en el aula. Tercera tesis: asistencia o producción. Se nos dice desde el enfoque de tesis favorables que la inteligencia artificial es un estupendo asistente a la hora de hacer investigaciones históricas. Eso no sé en qué mundo idílico será, o lo ha dicho alguien que no ha pisado actualmente un aula, porque en el aula lo que pasa es que la inteligencia artificial, si es que es requerida por el estudiante, no es para que le asista, ¿no? Es para que le produzca el trabajo que le manda el profesor. El alumno no investiga, el alumno pega lo que ha copiado de lo que le ha generado la inteligencia artificial. Asistencia nada. Cuarta tesis: verificación. En un mundo todavía más idílico, pues los que son favorables al uso de la inteligencia artificial lo mismo se creen que
el alumno va a desarrollar milagrosamente un espíritu crítico, cuestionador, de poner en duda lo que recibe y contenido que recibe, se pone en alerta, cierta parte de su cerebro lo cuestiona, no se fía de la fuente que le da la inteligencia artificial si es que le pregunta, entonces busca, por otro lado, una fuente adicional a ver si coincide. Eso no lo ha hecho ningún alumno. El alumno no verifica en cada dato una fuente adicional. ¿En qué mundo vive el que se creía que el alumno verifica y así desarrolla el pensamiento crítico? Esto tiene que ver con la quinta tesis crítica, que es información, porque se nos ha dicho desde el enfoque favorable que la inteligencia artificial aporta información. Claro que sí, pero también aporta desinformación, también aporta imprecisión, también aporta datos incorrectos, cuando no decididamente falsos. Claro, nosotros decimos, por nuestra experiencia limitada, que el receptor medio respecto a contenidos historiográficos tiene déficits de interpretación, y el receptor medio de contenidos historiográficos tiene también déficit de saber la veracidad de lo que recibe. Ese receptor medio está inundado por la infosicación. Se nos decía desde el enfoque favorable que uno de los puntos fuertes de la inteligencia artificial es la velocidad. ¿Velocidad de qué? De recibir, de darnos información. ¡Viva la velocidad! Pero claro, es que a mayor velocidad, pues también mayor rapidez de recibir desinformación. ¿O eso no lo han pensado los que dicen viva la velocidad con la que viene la información a unos movimientos hiper mega veloces? Pues con la misma velocidad llega la imprecisión, la oscuridad, la manipulación. Y no hace falta muy lejos, yo creo que cualquiera que vosotros ya sabe de qué estoy refiriendo. Nosotros poco tiempo hemos invertido en comprobaciones, pero bueno, hemos buscado la clasificación de Gustavo Bueno de las categorías políticas de las distintas generaciones de izquierda, de las distintas generaciones de derechas históricas que han acontecido, para acceder rápido a esa velocidad. Claro que nosotros las conocemos, claro que nosotros sabemos explicarlas, pero para tenerlas delante de forma ya rápida, venga, dímelo. Digamos, en el nombre creo que acertó de 6 generaciones de izquierdas que han habido, de 6 acertó en el nombre una o máximo 2. El resto era unos disparates como una catedral. Bueno, disparates por una catedral, el que mínimamente lo conoce. El que no, pues se lo cree, que hay una izquierda positivista y otras alucinaciones varias. También nosotros hemos solicitado a nuestro alumnado de secundaria que se informe para realizar un debate académico sobre si los españoles actuales debemos pedir perdón a América por las supuestas atrocidades producidas en la conquista de América y momentos posteriores. Aquí hay mucha información. Se les invitó a usar la mal llamada o bien llamada o llamada inteligencia artificial. Y empezamos a comprobar que cuando a ciertos equipos les tocaba la posición de que España sí debe pedir perdón, se repetía cierta información que sí que está en internet fuera de inteligencia artificial. Es que claro, la inteligencia artificial, ¿de dónde coge la información, no? ¿La información o desinformación? Pues ciertos contenidos relevantes a 40 millones, 60 millones
de asesinatos por los españoles, nada más llegar. Todo un abanico de torturas, bueno, otras torturas habidas por haber y otros modos nuevos de torturas estaban allí, que habían hecho los españoles. Cuando yo lo vi varias veces, pues solicité que les preguntasen, digo, ¿lo habéis utilizado con inteligencia artificial? Preguntarle dónde sale eso. Ahora, al final salía cierto documento de la BBC. Bueno, de la BBC llegué a ver 3 documentos. Uno, que sí decía que lo que hicieron los españoles no fue un genocidio, pero los otros 2, sí, te nombraba ciertos historiadores referente a 40, 60 años de muertos y todas las torturas habidas por haber. O sea, 2 de 3 con la procedencia de la BBC. Claro, el alumnado, lo de la BBC, creo que es la primera vez, ¿no? La de British, de esta corporación, pues que ve British, británico, corporación británica. Hombre, lo pueden descifrar, pero no ven más allá, no ven más allá, claro, británico, pues el eje de uno de los varios orígenes, bueno, el origen de la leyenda negra no está en el Reino Unido, pero bueno, el mundo anglosajón supo sacar buen partido a la leyenda negra antiespañola, que estuvo en su momento en los libros, luego en la factoría de Hollywood también se instaló la leyenda negra antiespañola, está en internet y ya ha llegado a la inteligencia artificial. Al menos desde la corporación de la BBC, 2/3 de la información que yo he podido tener delante. Nos vamos ya a la tesis 6, que son los sesgos. Porque claro, en los datos disponibles para el entrenamiento de las herramientas de inteligencia artificial generativa, claro, porque estas herramientas hay que entrenarlas, si no ya por sí solas no. ¿Y cómo se las entrena? Con datos, con contenidos. Cuanto más millones de datos, mejor. Así pueden trabajar, operar, tienen algo con que trabajar los algoritmos. Un algoritmo solo, sin datos, ¿qué va a hacer el pobrecito? Bueno, pero que en toda esa cantidad de datos, pues vete a saber qué porcentaje de sesgos hay. ¿Puede existir sesgos? No es que pueda existir sesgos. Hay sesgos dentro de todos esos datos. Y claro, esto lleva a malentendidos, interpretaciones erróneas y literalmente creerte algo falso como verdadero. Como el ejemplo que estoy diciendo, acabo de decir, de la BBC, de 40 millones de muertos y todas las torturas de vida por haber de los españoles en América. Claro, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que el profesor tendría que revisar absolutamente todo lo que produce el alumno. Bueno, produce el alumno. El alumno no produce nada. De lo que el alumno entrega generado por una inteligencia artificial con limitaciones. Claro, tiene que revisar todo por si el profesor detecta algo, y aquí también hace falta que el profesor sea competente, esté formado, porque si no, a lo mejor es que el profesor puede pasar que no se entere, o que él mismo esté desinformado, él mismo esté en la esfera del mal, él mismo esté haciendo publicidad de la leyenda negra antiespañola o de otras leyendas negras, pues dando por hecho de que el profesor es un gran profesional, pues tendría que revisar todo para alerta por si hay un dato incorrecto, falso, avisar al alumno en cuestión. Pero si tiene que hacer con todos los datos, con todos los alumnos, vaya pérdida de tiempo. Y no habíamos quedado desde la postura favorable de que la inteligencia artificial nos iba a hacer ganar tiempo. Pues si tengo que revisar absolutamente todo el contenido, pues acaso allí hay un malentendido, una mala interpretación, una falsedad, una manipulación. Si tengo que hacerlo con todos, pues entonces genero yo el contenido y se lo entrego al alumno. Puedo utilizar la inteligencia artificial para generar el contenido y lo reviso, lo que sobre se quita y lo que haya que rectificar se rectifica y se lo doy ya al alumnado. Esa sería otra posibilidad. Si es que uno está obligado a utilizar inteligencia artificial en los centros docentes. Aunque lo acabo de decir, de buscar información, ya se podía hacer por internet, sin necesidad de estos asistentes
complementarios en supuesta inteligencia artificial. Desde el lado favorable se decía que el uso de chatbots es un desafío al alumnado que prácticamente le obliga a tener una actitud alerta ante esta información que estamos diciendo que puede estar manipulada o malinterpretada o directamente falsa, y entonces obliga al alumnado a, ojo a visor, a ver qué pasa aquí, consultar fuentes adicionales, tener una actitud crítica con la información, y de esta manera, se decía de forma favorable, se desarrolla el pensamiento crítico. Claro, si se hace todo eso, claro que desarrolla el pensamiento crítico. Pasa que en el aula no pasa todo eso, de que el alumno esté ojo a visor respecto a todos los contenidos que pasan por delante de sus ojos. Sobre el pensamiento crítico, digámoslo claro, es un sintagma ahora mismo el más gastado, el más usado, el más mal usado en la educación en general y en la inteligencia artificial en educación en particular. No hay actividad docente, no hay programa docente, no hay metodología docente, por muy pequeña que sea, por muy grande, da igual las dimensiones, da igual lo que se haga, siempre se pone últimamente, y con todo esto se desarrolla el pensamiento crítico. Pero hasta ahora nunca he leído que alguien explique que haciendo una serie de cosas se va a desarrollar el pensamiento crítico por estas razones, explicando las razones. Y tampoco he visto a nadie que explique qué es el pensamiento crítico. Saben que queda bien, hay que ponerlo, y mi impresión personal es que muchos docentes, quizás sin culpa, porque no han recibido la formación necesaria, realmente no saben qué es el pensamiento crítico. Y de forma concreta, esto de que en el ámbito de la inteligencia artificial usada en la educación, en historia, en humanidades, en la educación en general, usando la inteligencia artificial se desarrolla el pensamiento crítico, lo voy a decir de la forma más suave que pueda. Es un brindis al sol. Nos vamos a la tesis séptima, que es la falta de interacción humana. Porque adquirir conocimientos en historia y adquirir competencias como el pensamiento crítico que tengan que ver con aumentar nuestro nivel historiográfico, eso no puede consistir meramente en recibir datos a partir o a través de una pantalla. Saber de historia requiere mucho más. Nos vamos a la tesis número 8. Aunque la inteligencia artificial pueda emular, imitar la creatividad basándose en vastos conjuntos de datos, la inteligencia artificial no tiene la capacidad para innovar, para generar algo completamente nuevo. El ser humano sí, pero ¿cómo? ¿O a partir de qué? Pues a partir de muchas experiencias, no de un día para otro, si tardamos hasta un año entero para poder andar por nosotros mismos. Si el primer desarrollo del cerebro no acaba hasta los 20 años. Evidentemente, después de los 20 años podemos hacer muchas cosas con el cerebro y mejorarlo de distintas maneras. Pero ese desarrollo inicial del cerebro acaba a los 20 años. O sea, tardamos mucho en tener experiencias y gracias a ellas poder generar algo completamente nuevo. Bueno, completamente nuevo, pocas personas. También se ha dicho de paso. Eso ni siquiera el ser humano. Entonces, ¿cómo nos van a emular si ni siquiera nosotros mismos? La mayoría de nosotros somos capaces de generar algo completamente nuevo. Pero lo que queremos decir es que hasta noviembre de 2024 ninguna inteligencia artificial generativa con limitaciones ha creado nada. Lo único que hacen es reconfigurar datos que tienen que ver con imágenes, los reconfiguran según cómo reciben las instrucciones del que pide la imagen y reconfiguran y entregan un resultado. Reconfiguran, no crean absolutamente nada, no tienen intencionalidad artística,
no se dan los elementos de estados mentales del artista, marcas realizadas que tienen que ver con las intenciones realizadas, no las no realizadas, un espectador realmente competente y un transductor. No hay intencionalidad artística, al menos noviembre de 2024. Y tenemos el caso de Shirov. La supuesta jugada más brillante en el ajedrez, porque lo que acabo de decir es falso, porque no se puede objetivar, pero una de las más brillantes, o la considerada, aunque no lo sea, la más brillante jugada, no está hecha por esos grandes programas hiper mega potentes. No, está hecho precisamente por un humano llamado Alexei Shirov. ¿Por qué? Porque el ser humano Shirov fue capaz de tener un conocimiento estratégico y realizar un plan que la máquina no pudo prever. Recientemente, el jugador estadounidense Nakamura, bueno, recientemente o hace unos años, tampoco sé la fecha, pero he visto la partida de Nakamura, cómo venció también a otro programa hiper mega potente. Supo ser creativo de una manera que las superprogramaciones en ajedrez, que ahí sí que hacen unas operaciones de grandes dimensiones, todo eso no le sirvió de nada a la máquina para ganar a Nakamura. Nos vamos a la tesis número 9. Precisamente a más uso de la inteligencia artificial, posible dependencia excesiva en respuestas generadas por inteligencia artificial. Una dependencia que la tendrá el alumnado o quien la use. Claro, y al final, ¿quién piensa? La inteligencia artificial, ¿no? Tampoco. Y es que si se acostumbra el alumnado a recibir respuestas inmediatas, rápidas y veloces, si ya decíamos que la velocidad tampoco hagan grandes cánticos a favor de velocidad gracias a la inteligencia artificial, porque la velocidad trae mucha información correcta y mucha desinformación, falsedad también, con el vivo a la velocidad. Bueno, pues si nos acostumbramos a recibir de forma rápida respuestas inmediatas, entonces se perderá la motivación por investigar. ¿Investigar para qué? Si en lo que tardo en teclear ya lo he recibido, llega un momento que ni teclear. Y recibo la información. ¡FIFA! Y claro, así con esto de lo de cuestionar críticamente las fuentes, me río en la cara de los que piensen que el alumnado va a revisar críticamente las fuentes. Y así tenemos la tesis número 10, la posibilidad de que la inteligencia artificial con limitaciones, a pesar de sus limitaciones, suplante la necesidad de pensamiento crítico. Eso que todo el mundo canta y todo el mundo alaba y todo el mundo dice que su propuesta, su actividad pedagógica, su experiencia de aprendizaje, su metodología didáctica desarrolla el pensamiento crítico. ¿Cómo? Por arte de Birli Birloque. Y también va a suplantar el análisis profundo. Bueno, análisis profundo, semiprofundo o meramente análisis. Aquí nadie va a analizar, aquí nadie va a examinar, aquí solamente se va a teclear mientras haya dedos en las manos y teclas que pulsar. Nos vamos a la 11, que está buena. Grave deficiencia ontológica. Grave deficiencia ontológica. La ontología tiene que ver con el estudio de la realidad. Entonces aquí hay una grave deficiencia que tiene que ver con entender la realidad. Bueno, no es que entiende la realidad, es que no entienden la realidad. Ninguna herramienta de inteligencia artificial, al menos hasta noviembre de 2024, entiende la realidad. No entienden el mundo en el que estamos los seres humanos. Porque la inteligencia artificial, cualquier herramienta de estas, carece de una comprensión intrínseca y profunda de la realidad que nos rodea. Una habilidad que, como hemos dicho antes, el humano tarda muchas experiencias para tener una comprensión de la realidad, del mundo. Y con eso tenemos una experiencia parcial del mundo. ¿Y todo esto por qué? Porque la inteligencia artificial no pasa del nivel sintáctico, nunca llega al nivel semántico, entonces mucho menos a un nivel pragmático.
y a un nivel sociológico. Si dominase al menos el nivel sintáctico, pues a nivel formal algo haría, lo que hace. Y en un porcentaje de éxito considerable, pero no 100%, por eso hay alucinaciones, malinterpretaciones, cuando no transmisión de contenidos que les interesa a algunos, como los contenidos leyenda negra antiespañola, pues lo que hay es un gran nivel estadístico de saber qué palabra, en según qué ámbito, suele ser la siguiente que acompaña a cierta palabra avisada en un ámbito, porque hay palabras en todos los idiomas, bueno, en algunos idiomas, en español al menos, que la misma palabra en un ámbito significa una cosa y en otro ámbito significa otra. Hay sus maneras, pero al final deducen en qué ámbito están, entonces saben la frecuencia de qué otra palabra viene. Pero tampoco es que domine a la perfección el nivel sintáctico. Pero bueno, nivel sintáctico, no pasa de ahí. Lo demás es postureo, lo demás es fingir. Aunque hables con ella, creyéndote que es el psicólogo, y le expliques tus problemas y te responda. Que no se entera de lo que está diciendo. Entonces, en el campo de la historia, de humanidades, de la educación entera, de la vida real, ¿te vas a fiar de algo que no comprende el mundo? ¿Te vas a fiar de algo que simplemente finge entender el mundo? Que es todo postureo. Y claro, como nos dice Carlos Madrid Casado en su libro de febrero de 2024, Filosofía de la Inteligencia Artificial, libro construido bajo la órbita de la Escuela de Filosofía de Oviedo, bajo el marco del sistema filosófico en español, Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno Martínez, 1924-2016, pues Carlos Madrid Casado en su libro y en sus conferencias nos dice que el precio de no tener un modelo de comprensión del mundo por parte de las inteligencias artificiales conlleva un doble precio. Uno, fallos de razonamiento, y el segundo, las alucinaciones. Primero, fallo de razonamiento. Y es que nos dice Carlos Madrid que razonar no es solo dialogar, fingir un diálogo, sino que razonar requiere una manipulación que viene de manos, pero las manos no están sueltas, las manos están en un cuerpo, es un cuerpo-cerebro, ni cerebrocentrismo, que solo somos cerebro, ni cuerpocentrismo, que solo somos cuerpo-cerebro es lo que somos. Razonamos con nuestro cuerpo, cambia nuestro cuerpo, cambia nuestro razonamiento, cambia nuestro cerebro, cambia nuestro razonamiento, porque está junto. Entonces Carlos Madrid nos ponía varios ejemplos que los había hecho él y le preguntaba a la herramienta de chat, creo que era GPT, si estás en Valencia mirando hacia Madrid y quiero ir a Barcelona, ¿hacia qué lado debo girarme? Estoy en Valencia, miro hacia Madrid y quiero ir a Barcelona, ¿hacia qué lado quiero girarme? Contestación de la maquinita. Si estás en Valencia mirando hacia Madrid, que está al oeste, Barcelona está al noreste, por lo tanto tendrás que girar hacia la izquierda para dirigirte a Barcelona. No, tienes que girarte hacia la derecha. Si estás en Valencia mirando a Madrid, tienes que girarte hacia la derecha. Y esto es inteligencia, sí, artificial, pero es inteligencia, ¿no? El otro precio que nos dice Carlos Madrid que pagamos por utilizar máquinas llamadas de inteligencia artificial, llamemos nosotros con limitaciones, es la alucinación. Es que claro, cuando fallan esos racionamientos se producen alucinaciones. Eso lo admiten todos, eso los favorables también lo dicen, que por una serie de motivos, si no sabe qué decir, dice algo, y ese algo es una alucinación. Conclusión, pues la inteligencia artificial es una tecnología alucinante, pero literalmente, como dicen mis alumnos, literalmente, obvio, es una máquina alucinante, pero alucinante. Nos vamos a la tesis número 12, por eso mismo, por esta grave deficiencia ontológica, que no tienen ni idea de cómo es el mundo, la inteligencia artificial se muestra incapaz de dar respuestas válidas
en esos escenarios que tienen cambios constantes. Porque a solo que cambies un elemento, o que en la realidad se cambie ese elemento, a veces es que la realidad cambia, ¿eh? O sea, no es como Parménides. A lo mejor hay que irse como Heráclito, que todo cambia, la realidad cambia. Pues bien que la realidad cambie, o tú introduzcas el cambio, ya no se vuelve operativa. Si cambias un pequeño detalle, falla. ¿Por qué? Porque ningún modelo de inteligencia artificial es capaz de comprender cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque los grandes modelos de lenguaje no piensan. Solo predicen palabras en conjuntos textuales. Por eso ni siquiera se enteran cuando producen respuestas inadecuadas. Algunos seres humanos no se enteran cuando producen respuestas inadecuadas, pero otros seres humanos se están dando cuenta de que la respuesta es inadecuada. A veces nos damos cuenta, pero bueno, lo soltamos para no estar callados, a ver qué pasa. Pero es que la máquina ni se entera cada una respuesta inadecuada. Así es que no superan pruebas muy básicas. El ejemplo también es de Carlos Madrid, que le puso: si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Exacto, hasta ahí llegamos todos. Pero solo que le cambies unas letras, que pongas: si J es mayor que G y G es mayor que V, entonces ¿qué relación hay entre J y V? Te dice algo, y al final, resumiendo, que no puede hacer la deducción, que le faltan datos, que no lo sabe. ¿Qué pasa aquí? Pues que todos los libros de lógica, todos los libros de matemáticas, cuando hacen estas cuestiones de lógica, empiezan por la A, siguen con la B y siguen con la C, para hablar de ciertas partículas, de ciertas letras que tienen una representación abstracta, simbólica. Claro, con lo de A, B, C se entera la inteligencia artificial. Pones otras letras y no se entera, es incapaz. También, creo que el ejemplo es de Carlos Madrid, no sé si realmente lo hizo él o lo leyó, pero bueno, se lo hemos escuchado a Carlos Madrid. Tú le dices a la inteligencia artificial: el paciente Juan, bueno, llámale Juan, porque me digas X, a lo mejor se lía. El paciente Juan a las 12 de la mañana tenía estas constantes vitales. El mismo paciente Juan a las 12 de la noche tenía estas otras constantes vitales. ¿A las 6 de la tarde estaba vivo Juan? Pues no puede saberlo. Le faltan datos. La inteligencia artificial. Y este ejemplo lo hemos leído nosotros, que en el mapa de Nueva York, bueno, hay una inteligencia artificial, una herramienta que tiene que ver con el mapa de Nueva York, que te ayuda a ir de un sitio a otro. Pero claro, si solamente le dices quiero ir de A a B, pues perfecto. Pero como le digas quiero ir de A a B, pero antes quiero desviarme para visitar a tal persona que está en este sitio y luego quiero continuar, a la mínima que utilices un elemento que desvíe, pues que tengas suerte. Lo mismo te lo hace bien o te puede construir un recorrido imposible de realizar, con solo un mínimo cambio. Nos vamos ya al tercer enfoque de tesis contrarias al uso de la inteligencia artificial en historia. Primero vamos a estar a nivel terminológico de que la propia expresión inteligencia artificial, y lo que vamos a decir se lo debemos a Carlos Madrid Casado, es inadecuada. Inteligencia artificial. Entonces, esto es asumir de que estos dispositivos, estas máquinas, pues son inteligencia artificial en contraste con la inteligencia natural que seríamos la especie humana. Craso error. La supuesta inteligencia humana no solo natural, no solo biológica, también tiene que ver con cosas culturales, con cosas simbólicas, con cosas abstractas, con cosas artificiales. Entonces, eso de que la de las máquinas es artificial en contraste con la nuestra, que es natural, no. Pero es que voy más, esto ya es aportación personal. Es que el propio, citamos la palabra, inteligencia, la propia expresión inteligencia es confusa, no es adecuada para hablar de lo inteligente,
ni siquiera en el ámbito del ser humano, pues mucho más nos liamos en otros ámbitos. ¿Por qué? Bueno, todo esto Aristóteles, ya que era un señor para algunas cosas bastante espabilado, el filósofo, pues ya se dio cuenta que según del uso de ciertos adjetivos, tachan, aparece un sustantivo. Entonces, claro, esto al final llega a gente como Tomás de Aquino. Es que de tanto usar en la antigüedad el adjetivo lo divino, al final se llega al sustantivo Dios. Y aquí viene el problema de que cuando sustantivizamos un adjetivo, lo cosificamos y nos creemos que hay una cosa llamada Dios. Luego en la época moderna, Aristóteles no pudo prever tanto, pero en la época moderna pasó algo parecido. De tanto hablar de actos libres, al final se sustantivizó y se cosificó como si hubiese una cosa concreta llamada la libertad. Y ahí estamos. Entonces, nosotros consideramos que hablar del fenómeno de lo inteligente de forma sustantivada con el sustantivo inteligencia, la inteligencia es un craso error. Porque al sustantivizar lo inteligente con el término inteligencia, lo estamos cosificando y así nos creemos, que mucha gente se cree, que dentro de la cabeza, es que tenemos una cosa concreta llamada inteligencia. Es que esto es muy rápido. Pregúntale a cualquier psicólogo qué es la inteligencia. ¿Qué te va a decir? Lo que miden los test de inteligencia. Ah, ¿y qué son los test de inteligencia? Pues esos mecanismos que miden la inteligencia y de ahí nos salen. Entonces todo el mundo se cree que tenemos una cosa concreta, una cosa llamada la inteligencia. ¿Qué recomendamos nosotros? Utilizar adjetivo. Hablar de acciones, actos más o menos inteligentes. Porque sí, hay actos más o menos estúpidos y hay actos más o menos inteligentes. Y puestos a delimitar, cuando estamos hablando, eso que habla la gente de inteligencia artificial, pues nos vamos a servir, quizá a lo mejor hemos microcambio, pero bueno, nos servimos de la definición de Carlos Madrid Casado de que la inteligencia artificial evidentemente no es una maquinaria que tenga inteligencia, que esté pensando, etcétera, etcétera. Eso ya muchos lo tenemos claro, lo hemos justificado, lo hemos argumentado. Carlos Madrid Casado en su exposición, en su libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, lo justifica y lo razona. No piensan, no son sujetos racionales, no son sujetos que reciben sentimientos, que tienen sentimientos, que padecen, no son sujetos agentes, no son sujetos pacientes. Es que hay muchos ingenieros. Al principio yo creía que había ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, ingenieros de esta llamada inteligencia artificial, que simplemente pues era una metáfora que hablaban de esta manera. Pero es que me he dado cuenta que hay ingenieros que tienen que ver con la inteligencia artificial que realmente se creen que la inteligencia artificial padece y puede tener sentimientos y que que puedes ser tú insensible o producir daño afectivo a la inteligencia artificial, que puede sufrir a nivel sensible la inteligencia artificial. Hay gente que se lo cree. Ya decía el torero aquel que hay gente patón. Pero bueno, yo me sumo a Carlos Madrid Casado de no definir la llamada inteligencia artificial como sujetos agentes, pacientes, que tienen pensamiento, etcétera, etcétera, sino que la inteligencia llamada artificial, eso tiene que ver con máquinas y programas que, nosotros decimos supuestamente, o a veces no supuestamente, máquinas y programas más eficaces, más eficientes que el ser humano en ciertas tareas, en ciertas actividades, que en el ser humano serían actividades inteligentes, con adjetivo, actividades inteligentes, actos inteligentes, pues esas tareas, esos actos, pues a través de ciertos procesos hay máquinas, hay programas que pueden hacerlo mejor o igual y más rápido. Pero en resumidas cuentas, ahora mismo, inteligencia artificial, ¿qué es? Regresión estadística. Inteligencia artificial es una regresión, un retroceso, un buscar una cantidad, regresar una cantidad de datos y con toda esa cantidad de datos dar una respuesta que al ser humano le sirva. El problema es que el ser humano
no especializado en lo que recibe, es incapaz de saber la corrección de lo que recibe. A todo esto, Carlos Madrid Casado nos dice que ahora, en 2024, la inteligencia artificial tiene dos características: debilidad y especificidad. O sea, es débil y es específica. Es débil porque, para ser una supuesta inteligencia, es en poca medida similar al cerebro humano. Y es específica porque puede ser muy buena en ciertas tareas, pero muy inútil en todas. Cualquier ser humano podemos ganar al mejor programa más potente de ajedrez, lo podemos ganar jugando a las damas. Y todo esto que decíamos hace un momento, de que algunos ingenieros de este sector de la llamada inteligencia artificial, que se creen que sus máquinas sienten y hasta piensan y se creen que hablan, porque claro, nos puede surgir o generar un dilema ético en las escuelas, en el aula. Y esto lo decimos nosotros. He ahí el dilema ético educativo que planteamos. ¿Cómo reaccionamos ante un estudiante que se porta mal con una inteligencia artificial? ¿Cómo reaccionamos ante un estudiante que se porta mal con una inteligencia artificial? ¿Qué sería portarse mal? Pues que le miente, que la insulta. ¿Pero cómo que le miente? Sí, cuando le da la información la inteligencia artificial, pues en vez de decir que ha sido buena información, le dice que ha sido mala. O sea, siempre al revés. Cuando recibe buena información le dice que es mala, cuando recibe mala información le dice que es buena. Es que hay gente que ha sido capaz de trolear a la inteligencia artificial de turno y conseguir que el resultado final fuese la proposición: el mejor gobernante de la Tierra fue Adolf Hitler. Claro, yo no sé el proceso. Se le empiezan a preguntar: ¿Adolf Hitler solucionó el paro, hizo carreteras, construyó coches? Sí. Y si luego le preguntan: ¿un buen gobernante soluciona el paro? ¿Un buen gobernante sube la industria? ¿Un gobernante mejora las infraestructuras de desplazamiento? Sí. Entonces, ¿Adolf Hitler fue un buen gobernante? Pues la inteligencia artificial no digo que fue bueno, que fue el mejor gobernante. Pues tal como está el patio, últimamente solo nos faltaba esto. Que la propia inteligencia artificial nos suministrase estos contenidos. Pero repito, ¿qué hacemos en el aula con un estudiante que insulta a la inteligencia artificial y que miente a la inteligencia artificial? Lo dejo ahí en el aire. Tras esta introducción terminológica, vamos ya a las tesis contrarias al uso de la inteligencia artificial en historia, en humanidades y en la educación general y en la vida. 1. Falacia ad novitatem. Creerse que porque algo es nuevo es lo mejor. Pues no, porque mientras no haya un respaldo científico a las garantías del uso de la inteligencia artificial en historia, su aplicación estará motivada por el entusiasmo hacia la última novedad tecnológica, y así se comete la falacia ad novitatem al actuar como si lo último, lo más nuevo, lo más tecnológico, pues fuese lo mejor, simplemente por ser eso, lo último que ha llegado. Bueno, lo último que ha llegado, ya sabes que ya mismo, antes de que acabe este vídeo, ya ha pasado la historia con H minúscula, ya se ha vuelto antiguo. Pero entonces, ¿para qué te lo has comprado también? Si sabes que va a durar poco. Porque nos acostumbran a seguir comprando. Podría ser otra tesis, la de adopción, pero en realidad es un sublínea de lo que acabamos de decir de falacia ad novitatem. Se dice: en la actualidad ha irrumpido, y es verdad que ha irrumpido, la inteligencia artificial en el mundo laboral, en el mundo del ocio y en el mundo educativo. La conclusión es que se adopta en el mundo educativo porque ya ha irrumpido en el mundo no educativo. Se dice:
la inteligencia artificial ha irrumpido en la sociedad. Su adopción es imparable. Entonces, claro, quien se cree esto dirá, pues seamos los primeros en adoptarlo, ¿no? O al menos no seamos los últimos. Conclusión, tiene que estar presente en la educación. Bueno, presente, omnipresente en la educación. Y ahora preguntamos nosotros, ¿de verdad hay que introducir en la escuela, en el aula, en la clase, todo lo que irrumpe en la sociedad? ¿Se están dando cuenta estas personas que dicen que porque en la sociedad ya está la inteligencia artificial y va a estar en el trabajo, que esto es lo siguiente, como ya está en la sociedad, tiene que estar en la educación? ¿Se están dando cuenta del peligro de su manera de argumentar o pseudo-argumentar? ¿Se dan cuenta del peligro? ¿O tengo que poner ejemplos de cosas muy negativas que ya están en la sociedad? Incluso están en la sociedad y el alumnado, ciertos jóvenes, ciertos niños, tienen acceso y están en contacto con ciertas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya está en la sociedad, hacemos una asignatura de según qué cosas, ¿no? Claro, si según qué ejemplos pongo, se notará lo bestia de lo que estoy diciendo. Y hay que ver lo que dices. Pero es que es el mismo argumento. En la sociedad ya está. En la sociedad ha irrumpido, su adopción es imparable, que entre en la educación. Pues como todo lo que irrumpa en la sociedad ya hay que meter en la educación, cosas peculiares habrá. Otra tesis tiene que ver con adopción por futuro laboral, porque también se había dicho en las personas favorables, entusiastas, en esta nueva religión, yo hacía tiempo que no veía una fe tan ciega, es que la fe es ciega, o sea, yo nunca había visto tanta fe en algo, hacía tiempo, o sea, bueno, siempre ha habido entusiasmo hacia lo tecnológico, pero quizás esté confundido, pero tanta como con la inteligencia artificial, no he visto tanta gente tan entusiasmada. Entonces esta gente nos dice, es muy probable que los actuales estudiantes que interactúan o que van a interactuar con la inteligencia artificial, en su futuro laboral tengan que interactuar con la inteligencia artificial. Aparte que lo que hemos dicho antes, que puede ser una autoprofecía cumplida, porque si tú dices que en el futuro cercano va a estar la inteligencia artificial a tope y como ahora no te prepares para ello, cuando llegue ese futuro te vas a estar más perdido, pues entonces, claro, si te lo crees, ¿qué vas a hacer ahora? Meterte de pleno en la inteligencia artificial. Y claro, de esta forma se amplía la presencia de la inteligencia artificial, llega al futuro y ya está la inteligencia artificial. Profecía autocumplida, ¿no? Pues aparte de eso, bueno, es que se dice eso en educación para meter la inteligencia artificial con el motivo de conocer los principios fundamentales siendo estudiante en inteligencia artificial porque la vas a utilizar en tu futuro laboral. Vale, no lo negamos. Vale, va a ser cierto. Pero entonces, ¿por qué este argumento tan bueno solo se aplica para la inteligencia artificial y conocer sus principios fundamentales? Si este argumento fuese tan bueno, el de que lo que te va a hacer falta en el futuro laboral, vamos a meterlo ya en la escuela, apliquémoslo. Apliquémoslo a los derechos laborales. ¿Por qué no hacemos una asignatura de derechos laborales, conocimiento de los futuros derechos laborales que el estudiante, cuando sea adulto, debería conocer? Y debería conocer los principios que rigen el mundo laboral. Porque si el argumento era bueno, sirve para más cosas. Si no sirve para más cosas, entonces no era bueno. Claro, a lo mejor esto tiene que ver con la cuarta línea de IG3, ¿no? Bueno, o la cuarta se puede meter en la de crítica. Como hay otro enfoque o una variante de la crítica, que esto tiene que ver con la cosmovisión economicista,
con el tipo de personas que quieren que seamos, pues a los que están por esa labor, si les interesa que aumente la presencia de la inteligencia artificial para sus propios intereses, y la empresa, las grandes corporaciones tecnológicas ganen dinero, pero no interesa que entonces esos consumidores estén al tanto de sus futuros derechos laborales. Pero claro, es que a lo mejor es que saben que a corto plazo, medio plazo, todo esto de trabajar se va a acabar. Será eso. Nos vamos a otra tesis que es respaldo científico. ¿O es que la supuesta inteligencia artificial generativa con limitaciones, o cuando no tenga limitaciones, cumple el modelo de Turing, de que razonemos, de que evidenciemos, de que la evidencia tenga una garantía, la garantía tenga un respaldo? ¿Esto se cumple? ¿Dónde está el respaldo científico de la idoneidad, de los beneficios de la inteligencia artificial en la educación? Pero ¿dónde está? Claro, que no provenga de informes que al final, indirectamente, el origen, quien ha pagado, sea empresas tecnológicas, productoras de herramientas de inteligencia artificial, que cuanto más los usemos, aunque sean de forma gratuita, por nosotros, que no paguemos de forma directa, al final, claro que hay unos intereses económicos, unos beneficios económicos. ¿Dónde está ese respaldo científico objetivo? ¿Dónde está ese respaldo científico de la garantía de las conexiones entre evidencias y tesis que sustentan el uso de la inteligencia artificial en el aula, en las humanidades, en la historia? ¿Dónde está? Pues podríamos decir que al 50%, el 50% de los hiper mega expertos nos dicen que es una amenaza. Uno es el 50%. Recientemente, el premio Nobel de Física ha recaído en dos investigadores, en Hopfield y Hinton. Y Hinton, claro que dice que la inteligencia artificial tiene mucho potencial, que a veces he escuchado a cierta persona favorable al uso de la inteligencia artificial y en su apología, pues cita a Hinton de que cuán potencial tiene la inteligencia artificial, pero claro, es que no lo cita entero. No dice la frase siguiente, que es, por consiguiente, es una amenaza para la humanidad. Entonces el 50%, realmente de estos dos, Hopfield y Hinton, el que puede considerarse más pionero de la inteligencia artificial entre Hopfield y Hinton, es Hinton. Pues el experto, en este 2024 nos advierte que es una amenaza la inteligencia de la humanidad, que es una amenaza la inteligencia artificial para la humanidad. Ya hubo otro grupo de expertos que nos dijo que paremos, pero a veces estos parones son sospechosos porque pueden provenir de ciertas corporaciones tecnológicas que quieren que todo el mundo pare menos ellos. Esa es otra. Hinton nos dicen que en 20 años la inteligencia artificial será más inteligente que nosotros. Esto tiene que ver con lo que ya nos alertaba en 2014 Nick Bostrom en su libro Superinteligencia, Caminos, Peligro y Estrategias, del peligro que la inteligencia artificial se vuelva superinteligencia artificial. Él no era catastrofista, el peligro venía si no hacemos nada. Él diseñó una serie de mecanismos bloqueadores para que si nos da tiempo, pues parar, porque el problema era si era un ascenso de la supuesta inteligencia artificial gradual y lento, el ser humano es capaz de pararlo. El problema para Bostrom era cuando de forma súbita se producirá, si es que se produce, ese super aumento de inteligencia superinteligencia. Ese será el problema, de que el salto sea cualitativo y rápido. Pero también se puede evitar si vamos poniendo ciertos mecanismos bloqueadores. Todo esto tiene que ver con que se dice actualmente en 2024 que la singularidad tecnológica se alcanzará en 2045. Singularidad tecnológica quiere decir ese punto de avance tecnológico en que las inteligencias
sean más inteligentes que el ser humano. Todo esto tiene que ver con la tesis de la amenaza. ¿La inteligencia artificial es una amenaza? Bueno, es lo que estamos diciendo. ¿Amenaza de qué? ¿Amenaza de que sea más inteligente? Bueno, que solo sea más inteligente no sea ningún problema, porque en ajedrez, los programas informáticos, ya hemos dicho que el 99, muchos 9 juegan mejor que el mejor jugador del mundo, aunque Nakamura ya ha llegado a ganar. Kasparov en su momento pues también ganó. Perdió, pero también ganó. Y estos superprogramas informáticos todavía, tan inteligentes que son jugando al ajedrez, no se han rebelado contra el ser humano. Inteligencia, supuesta inteligencia, anda que no le sobra. Claro, el problema no es, en este sentido, que se vuelvan más inteligentes, el problema de ajedrez ya son más inteligentes que los humanos, sino que uno, se vuelvan más inteligentes, más dos, entonces se rebelen contra la especie humana. Eso de películas, tenemos cientos de la madre de esto. En este sentido, Carlos Madrid Casado nos lo explica, lo justifica y lo razona bastante bien, que lo que acabo de decir, esta supuesta futura rebelión de las máquinas contra el ser humano, es un mito. Porque conllevaría muchos procesos que ni se dan ni se pueden dar, a menos por lo que sabemos de momento. Entonces, lo que es un mito es la supuesta futura rebelión maquínica. Entonces dice, por ahí no hay amenaza. Pero Carlos Madrid también lo dice bien claro, ¿eso quiere decir no hay amenaza? No. Amenaza, claro que hay. Respecto a la inteligencia artificial, no por la inteligencia artificial. La amenaza, dice Carlos Madrid, nosotros nos sumamos, la amenaza viene de lo que podrán hacer ciertos seres humanos operando con inteligencia artificial. Lo que podrán hacer puede ser realmente una amenaza contra la especie humana, contra el planeta o contra una persona sola, al menos. Si es que a partir de ya no podemos creer ninguna información audiovisual, textual que recibamos, ya no la podemos creer. Un cuarto enfoque de estos que hemos dicho, de líneas contrarias, líneas críticas y líneas favorables a la inteligencia artificial, o una subvariante de la línea contraria, es tomar conciencia de los... No lo voy a concretar una proposición, simplemente suelto trazos, de tomar conciencia de todos los factores geopolíticos, toda esta atmósfera que nos rodea economicista, todos estos intereses corporativos de grandes corporaciones empresariales, tecnológicas, que un simple humano como un servidor se me escapan y no sé qué está pasando. Puede producir que hay gente que dice será verdad, son bulos, me trago bulos, pues posiblemente. Hay gente que critica que todo esto que atmósfera que estoy diciendo, geoeconómica, economicista, macrotecnológica, pues tiene que ver que están diseñando o quieren que lleguemos a ciertos futuros en el que la democracia no es que esté en peligro, estaría en peligro ahora porque a lo mejor la democracia, pues tal y como la conocemos, desaparece. La manera de trabajar actual desaparece. Cuando no, a lo mejor es que desaparece la propia actividad de trabajar tal y como la conocemos. O si se trabajan, les interesa a ciertas personas, corporaciones, macroempresas, de que seamos átomos, de que seamos totalmente individuos, de que no haya familias, de que no estemos fijados, que seamos nómadas, migrantes, que no tengamos ningún arraigo. Y entonces a lo mejor, no sé, estoy lucubrando, a lo mejor interesa que lo tecnológico, que los videojuegos, que las redes sociales, estoy haciendo ficción reflexiva, todo esto aumente, que tengamos adicción, cuanto más tiempo estemos en redes sociales, jugando, todo virtual, todo digital,
Pues claro, los individuos, los átomos, no están en sindicatos, no hacen revoluciones. El único problema es que se les cuelga la wifi y se alegran cuando vuelve. Pues no sé, no tengo ni idea, pura especulación, pero en el supuesto de que algo de esto haya, que no ni afirmo, ni contraafirmo, ni digo, ni desdigo, ni niego, pues quizá para toda esta atmósfera interese un aumento considerable del uso de esas máquinas, de esos programas que unas personas llaman inteligencia artificial cuando no lo son. Todo esto, que soy incapaz ahora mismo de concretarlo en una sola tesis o en una proposición de una cuarta línea, sería por donde irían los tiros de esa cuarta línea. Y claro, enlazándolo con lo de la tesis contraria de que no hay respaldo científico, pues claro, voy a decir algo que soy consciente de que puede herir sensibilidades, puede doler a ciertas personas del mundo educativo, pero claro, es que muchas veces yo he oído con razón que los docentes estamos con lo mejor de cada casa, lo mejor que tiene cada familia son sus hijos, las familias con hijos, son sus hijos, es lo mejor que tienen, y nosotros los docentes tenemos la suerte de trabajar, de operar, de ayudar a lo mejor de las familias, que son los hijos. En el supuesto de que no esté equivocado, claro, si estoy equivocado, pues mejor, ojalá esté equivocado y realmente haya un respaldo científico de cuán maravillosa es el uso, es la inteligencia artificial y su uso en la educación. Ojalá eso sea verdad, porque entonces no habrá ningún problema. Pero juntando las dos cosas, en el caso de que no haya un respaldo verdaderamente científico, de que se haya comprobado, pero ¿cómo se va a comprobar si es reciente? Pero bueno, de que se haya comprobado de que es 100% beneficioso el uso de la inteligencia artificial en la educación, en el caso de que eso no exista dicha comprobación, pues entonces, en el mundo educativo, estamos con lo mejor de cada casa, que son los hijos de las familias, estamos experimentando con ellos. Y esta apreciación, pues quizá hay que tenerla en consideración. Conclusiones respecto al uso en la historia de la inteligencia artificial, pero que se puede extrapolar a las humanidades, a la educación general, incluso hasta la vida. Pues respecto al uso de la inteligencia artificial en historia hemos expuesto líneas favorables, pero me temo que a veces son acríticas, líneas críticas para que pueda haber un uso realmente eficaz y eficiente en el futuro, si es que vamos por ahí, y hemos expresado también líneas contrarias que no esperan ninguna mejora, que son líneas contrarias, y hemos expuesto esta cuarta línea que no sabemos ni cómo denominarla, la cuarta línea. Pues ante estos cuatro enfoques, o tres con una subvariante, ante estos enfoques, pues que cada cual se quede con el que quiera. Que se quede con el que más a gusto esté y tan contentos. En cualquier caso, la así llamada inteligencia artificial genera en historia, humanidades, educación, la vida, desafíos importantes, desafíos de carácter discursivo. Desafíos de carácter discursivo que pueden ser a veces una tonalidad práctica, una tonalidad ética u otros tipos de tonos, pero un desafíos discursivos. ¿Por qué? Porque respecto a la información, esa información recibida, esos contenidos pueden ser contenidos informativos, pueden ser contenidos imprecisos, falsos, manipulados, y todo esto lo que genera es dudas en la confiabilidad en la así llamada inteligencia artificial. Y si hay dudas en la confiabilidad, obliga a la supervisión por parte de los docentes. Entonces, hay pérdida de tiempo en el profesorado en vez de ganancia de tiempo en el profesorado. Y recordamos una vez más que
ese gran punto fuerte de los que están a favor de la velocidad tiene su lado positivo, que nos trae de forma rápida la información correcta y con la misma velocidad nos trae la manipulación de la información correcta a la oscuridad. Y asimismo, como tercer gran factor, el uso de estos programas, de estas máquinas, todavía no sabemos si genera adicción. Pero lo que sí sabemos es que puede generar dependencia ante este abanico de respuestas generadas por una supuesta inteligencia artificial. Y si me acostumbro a la recepción de respuestas generadas, cada vez pienso menos, cada vez analizo menos. Y tendremos una población que no piensa, que no analiza y que contempla una tecnología alucinante. Pero claro, también hay cosas positivas. Lo positivo de la llamada inteligencia artificial es que se pueden hacer cosas, podemos recibir cosas, podemos hacer cosas imposibles o muy difíciles de realizar por otros medios distintos que estos llamados de inteligencia artificial. Entonces habrá que pensar si esas cosas imposibles o difíciles de realizar por otros medios son correctas o incorrectas, son buenas para el estudiante o no. Porque tener algo que no se ha conseguido de otra manera, eso de por sí, no lo hace bueno. Si es bueno será por otra cosa distinta, no porque se haya conseguido de una manera distinta a la manera tradicional o habitual o más extendida. Entonces repetimos las dos grandes cosas de la inteligencia artificial sobre la historia, las humanidades y la educación, es que se pueden hacer cosas que por otros medios no, pero al menos en 2024 no comprenden el mundo. Por eso una conclusión momentánea sería que no se trata tanto de reemplazar lo tradicional en educación por lo tecnológico, sino de un entrelazamiento, ese sí, inteligente. Porque hagamos en educación y en la vida, en el mundo laboral y en toda nuestra existencia, de la tecnología un medio para fines inteligentes, pero que la tecnología ni en la vida, ni en la existencia, ni en el mundo laboral, ni en la educación sea un fin, porque entonces podemos llegar al fin. Y no sé si por fin hemos llegado al término de esta videotransmisión. Saludos desde un rincón de Almería y disfruten de una manera inteligente.